Nosotros abrimos los micrófonos para quien tenga algo que decir. Ahora es tu turno de abrir los oídos y escuchar. Seguimos con más aquí en Metrópolis 94.7, son ya las 7:08 y como les decía al inicio del programa, hoy tenemos muchos invitados y ahora nos acompaña Miguel Gómez Orozco. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Gracias, muy bien, Luis. Oye, pues viene este evento que yo de entrada cuando me informé sobre el evento se me hizo muy interesante porque yo lo veo como el futuro del urbanismo, ¿no? O sea, ¿hacia dónde va este tema? Porque pues ahora supongo que todo tiene que ser más sustentable, más planeado, no es como hace mucho tiempo, ahora es más especializado. Y viene este evento que se llama Hagamos Ciudad. ¿De qué trata, Miguel? Gracias, Luis. Es un evento en el que buscamos a los involucrados de la gestión de ciudad, de quienes hacen ciudad, autoridades municipales, estatales, a los desarrolladores y a cualquier persona que tenga que ver con el espacio donde vivimos, le hace la ciudad, podamos compartir ideas de cómo hacer un entorno ideal para la gente. Y esto se convierte en la ciudad, porque cada uno de los elementos sumados se convierte en ciudad. Entonces nos interesa muchísimo cómo es que la comunidad pueda vivir mejor, cómo es que hacemos un entorno mejor y en consecuencia la vida de cada uno de nosotros como comunidad sea mejor. ¿Cada cuándo, no sé cómo funciona este tema, tú eres el especialista, cada cuándo cambian las tendencias en el urbanismo o cómo se van dictando las tendencias en cuanto a cómo se construyen y cómo se constituyen las ciudades? Este tema es bien interesante. Los ciclos son ciclos de muchos años, cada vez que hay un ciclo. Sin embargo, este movimiento que nosotros queremos traer a México, que en Estados Unidos le llaman el nuevo urbanismo, para nosotros es realmente el viejo urbanismo. O sea, el urbanismo que teníamos cuando éramos pequeños, el urbanismo del barrio, okay, donde nuestra casa está dentro de un barrio, donde hay diferentes tipos de personas y de familias, no todas son iguales, donde hay usos múltiples, donde puedo encontrarme la tiendita de la esquina, el parque, probablemente alguna oficina, algún taller, y esta mezcla que tenían nuestros barrios hacían una vida muy rica, porque tiene escala humana, el espacio es accesible para todos y son muy sustentables. Entonces, bien interesante, porque esto que parece nuevo, o que suena nuevo, porque inclusive el nombre es nuevo urbanismo, resulta que para nosotros en México es el viejo urbanismo. Okay. O sea, cuando nos recordamos los barrios antiguos de nuestras ciudades, es exactamente eso. Okay. Donde la vida de la persona y de la comunidad se enriquece de manera muy fácil. Ok. Y tiene que ver con esto, con convivir con el de junto, ¿no? También en ir en bicicleta, a lo mejor, ¿no? Caminando por tu súper, ¿es esto? Sí, así es. Ok. El asunto es entender, y es parte de la propuesta del Congreso, es cómo es que entendemos la ciudad como el escenario de la persona y de la comunidad. Porque es el escenario en el que vivimos, o sea, nuestras vidas transcurren en un escenario. No sé si tuviste la oportunidad o el auditorio tuvo la oportunidad de ver una película que se llama The Truman Show, con Jim Carrey. Claro. Entonces, es una película donde hay un personaje ficticio, o es un personaje creado, que vive en un mundo de fantasía. Vive en un escenario. Uh-huh. Pero la realidad es que cada uno de nosotros vive en un escenario, y ese escenario es nuestra ciudad. Uh-huh. Entonces, en la medida en la que lo mejoremos, nuestras vidas son mejores, insisto. Y esto tiene que ver entonces cómo es que nos podemos conectar con las personas, con la comunidad, cómo nos conectamos con los servicios que nos ofrece la ciudad, cómo es que lo que necesitamos de manera cotidiana lo podemos tener de manera muy fácil. Uh-huh. Y esto, pues evidentemente, mejora la calidad de vida. Y todo va enfocado a crear comunidades. Okay. ¿Cómo ha influido ajustes o movimientos tan fuertes como la pandemia? Porque seguramente tuvo una repercusión directa en cómo se vive, en cómo se va a vivir y cómo se está viviendo, ¿no? Sí, la pandemia fue un caso realmente atípico, donde rompió todo el movimiento social, porque no nos podíamos comunicar, no podíamos tener contacto físico, y eso causó una locura. Pero ese fue un caso excepcional. Lo realmente grave es que las ciudades se han venido desarrollando con un modelo que copiamos de los americanos que se llama la zonificación. Es un modelo donde separamos los usos. Entonces, en la ciudad vemos que hay zonas para vivienda pequeña, vivienda social,
vivienda para ricos, y probablemente la gente que no tiene muchas oportunidades, pues a ver cómo le hace, y entonces brotan los asentamientos irregulares. Pero al mismo tiempo también las zonas de trabajo las mandamos a un rincón, las zonas industriales pesadas a otro, los servicios en otra zona, el comercio en otra, la educación en otro, y eso nos obliga a movernos. Okay. Y es un modelo que se implantó en Estados Unidos, no es de origen americano, es de hecho alemán, pero se implanta en Estados Unidos y lo resuelven con el carro, con muchos coches y muchas calles. Pero es un modelo agotado porque no ha sido rentable ni social ni económicamente. El problema es que lo replicamos en México sin los recursos de los americanos. Entonces es un verdadero desastre, porque ahora yo no puedo conocerte en la calle. Pues yo no me puedo encontrarte a ti caminando en la banqueta o en el súper o en la tienda de la esquina. Ya no podemos, nos han separado. Entonces ahora yo vivo en un grupo de casas de un cierto nivel socioeconómico. Sí. Y así nos pasa a todos. Y nuestras escuelas están retiradas. Y el trabajo está retirado. Y todo está retirado, todo está desagregado. Y ese modelo que copiamos de los Estados Unidos nos hace un conflicto terrible. Económica y socialmente. Tanto para la persona como para el municipio. Porque ahora es más caro y más difícil mantener una ciudad. Ok. He visto algunos ejemplos que me parece que, no sé, ahorita no quiero hablar de, bueno, poner nadie en contra, pero he visto ejemplos, por ejemplo, de ciudades como Querétaro que se empieza a desarrollar, pero por zonas más bien, ¿no? Ahí mismo tienes cerca el trabajo y tienes cerca las escuelas y tienes cerca, obviamente, tu casa y hasta cuestiones de esparcimiento y para hacer compras. Entonces empiezo a ver como estos brotes, ¿no? Por zonas. Y también de pronto lo empiezo a ver aquí en León. ¿Es para allá la tendencia hacia dónde vamos? Lo que nosotros proponemos es eso, es construir comunidades. Okay. Y es bien curioso, los mejores ejemplos que puedo dar así rápidamente tienen que ver, por ejemplo, en Guanajuato. El metro cuadrado más valuado en Guanajuato está en San Miguel de Allende. Y la fórmula es bien sencilla, es diversidad de población, accesibilidad total, o sea, una persona tiene acceso a los bienes y servicios de donde camina, porque todo lo puedes obtener caminando, y tienes diversidad de actividades. Entonces tienes todo en un mismo espacio. Y eso también pasa, y otro excelente ejemplo es Polanco, en la Ciudad de México. Entonces en Polanco es padrísimo, tú caminas, vas al Parque Lincoln y puedes pasear, puedes tomarte un café, puedes hacer ejercicio, hay clases de inglés ahí en el parque, está el de los globos, están los restaurantes, a media cuadra hay oficinas, hay casas, está la sinagoga, está la iglesia católica. Esa riqueza, esa diversidad te da la oportunidad de vivir muy, muy bien. Y eso es lo que buscamos, o sea, regresar a nuestro urbanismo de origen. Porque el actual nos está haciendo que perdamos la sociedad. Y fíjate, es bien interesante, Luis, porque hoy en día la sociedad está más segregada. Entonces estamos haciendo una ciudad poco digna, porque si no tienes los recursos para tener un carro, realmente tienes problemas. Y si eres un estudiante que tiene que ir a una de las universidades que está aquí en León o en el estado, pues lo ideal es que tengas carro, porque si no tienes carro es complicado llegar y regresar de la universidad, ¿no? Y qué decir de las personas con menos recursos que duran 1 hora y media en ir, trasladarse y regresar, y los recursos que le cuesta. O sea, tienen poco ingreso, y después del poco ingreso que tienen que dedicar mucho tiempo y mucho dinero de su ingreso, un buen porcentaje, a la movilidad. Sí. Y luego la movilidad se complica y el tráfico se complica. Entonces, la gasolina sube. La gasolina sube. Entonces, lo que estamos buscando es regresar a construir comunidades. Okay. Bueno, pues entonces de eso va este evento al que nos vienes a invitar, que se llama Nuevo Urbanismo, Hagamos Ciudad. Que platícanos un poquito de los ponentes que estarán. Esto va a ser el 30 y 31 de mayo en la Academia Renacimiento aquí en León. Por favor, cuéntanos de qué va algunos de los ponentes, Miguel. Sí, fíjate, Luis, que esto es muy, muy rico. Vienen ponentes de primera línea con muchísima experiencia, y queremos traer esa experiencia a León y a Guanajuato, y que de alguna manera la podemos ir expandiendo, que esta cultura y este conocimiento pueda permear en los que gestionan la ciudad. Entonces, por ejemplo, tenemos a Andrés Doani, que es nuestro principal expositor. Él es el iniciador del movimiento Nuevo Urbanismo en Estados Unidos. Ha realizado más de 150 proyectos. Es
realmente una persona fuera de serie, tiene toda la experiencia del mundo, tiene algunas anécdotas muy simpáticas con sus desarrollos, porque en Estados Unidos él logró rehacer barrios como los conocemos nosotros. Uno de ellos es Seaside, precisamente donde se filma la película The Truman Show. Ah, ok. Y todos, la gran mayoría de sus proyectos han mostrado cómo es que cuando construyes comunidad, los desarrollos terminan siendo más rentables, tanto económicamente como socialmente. Nos va a acompañar Alejandro Restrepo, él viene de Colombia, de Medellín. Él es el director del área de urbanismo municipalmente. Okay. Él ha estado involucrado en muchos proyectos en Medellín y en algunas otras ciudades en el mundo. Tiene una experiencia vastísima. Nos gusta el caso de Medellín porque Medellín es de los ejemplos a nivel mundial de cómo las ciudades se han transformado con esta visión de hacer las cosas para la persona y para la comunidad. Y aquí hago un paréntesis, Luis. Es muy común escuchar cuando hablamos de ciudad del Smart City, ¿no? La ciudad inteligente o el Eco City. Lo importante es la persona y la comunidad. Y todo lo demás tiene que estar enfocado para la persona y la comunidad. Entonces, el caso de Medellín es uno de los casos de mayor éxito en temas de evolución urbana y de cómo la comunidad ha mejorado. Por ahí hay un caso muy interesante, inclusive hay un video de una entrevista que le hacen a Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, donde transforma Medellín de ser de las ciudades más violentas del mundo a ser una ciudad bastante segura. Y lo hace a través de intervenciones urbanas. Okay. Y Alejandro Restrepo tiene esa experiencia, él ha vivido esto. Órale. Y queremos que nos traiga su vivencia. Viene también Héctor Leal, de Guatemala. Él y su grupo invirtieron en un proyecto preciosísimo en Guatemala, que se llama Cayalá. Y está bien bonito porque cuando vemos fotos podemos pensar que es Europa y que es en un país desarrollado y económicamente muy fuerte. Pero no, es en Guatemala. Y el proyecto está hermosísimo y funciona muy bien. Y cuando vemos la receta decimos, bueno, es otra vez, es los barrios que conocíamos. Y él viene a platicarnos precisamente de esto, de lo que es posible hacer. Nos interesa mucho tanto los que tienen la vanguardia en países desarrollados como Estados Unidos, pero también los de Latinoamérica. Porque si pueden en Guatemala y si pueden en Colombia, pues nosotros también podemos, ¿no? Es que ahí es bien simpático cuando ves ejemplos de, me voy a inventar, de Copenhague, pues dicen, no, pues esos están educados y están ricos y no, nosotros no Primer podemos. Mundo. No, aquí también se puede, ¿no? Okay. Nos va a acompañar Fernando Pajés. Fernando Pajés es un argentino que se especializa en la construcción de vivienda de manera progresiva. Y esto suma porque tanto vemos las piezas en gran escala como la pieza al nivel casa. Fernando Pajés va a aportar mucho al respecto. Andrés Duany lo tenemos en 3 conferencias porque es el plato fuerte, ¿no? Queremos que repita 3 veces. Va a estar excelente sus conferencias. Regreso a Andrés Duany, nos va a dar la introducción al nuevo urbanismo, nos va a hablar de los efectos del nuevo urbanismo en términos sociales y económicos, y también nos va a hablar de las herramientas que ha desarrollado el Congreso de Nuevo Urbanismo en los Estados Unidos para la implantación de estas ideas. Pero no nomás se trata de platicar de ideas, sino de cómo las podemos implantar. Cómo se ejecutan, claro. Cómo se ejecutan. Milena Bringue viene a platicarnos de propuestas de cómo hacer barrios más seguros. Ella trabajó en el taller de Duany Plater-Seeberg y viene a mostrarnos algunas propuestas. Entonces la idea es abrir la mente y ver las opciones. También está Joe Minicosi. Joe Minicosi es un americano que ha estudiado la ciudad a través de los números. Él hace una comparativa normalmente de los ingresos que tienen las ciudades típicamente por prediales, y los contrasta contra los egresos de la ciudad mapeado. Y esta relación nos permite saber qué ciudades son rentables, qué ciudades sí pueden autosustentarse y cuáles no. Okay. En algún congreso en Estados Unidos nos comentó y nos mostró cómo algunas ciudades en Estados Unidos pues, están en quiebra, porque los ingresos que tienen no dan para luz, seguridad, desechos sólidos, etcétera, ¿no? Claro. Y servicios. Bien interesante. Es otra perspectiva.
y todo va sumando. Y a mí me toca hablar sobre los códigos territoriales. Aquí en México, lo que orienta el cómo se desarrolla es un plano que viene dicho sencillamente, del Código de Ordenamiento Territorial, y ese es el que te marca qué tipo de uso tiene el terreno donde quieres desarrollar. Si es habitacional y qué densidad tiene, y si es industrial, y si es de servicios. Y ese plano realmente afecta de manera contundente cómo desarrollamos. Y no está pensado este código, estos reglamentos que tenemos, no están pensados en construir comunidad. Okay. Entonces la propuesta, y es lo que me toca a mí exponer, es cómo es que podemos enriquecer el código territorial y las leyes que emanan de que puedan, cómo lo enriquecemos para poder construir comunidades. Y se construye a través de una metodología que se llaman los códigos basados en la forma física. Es una metodología que corre y puedes diseñar comunidades. Y después esto se convierte en un reglamento que le sirve al municipio para ordenar el territorio. Okay. Y está muy padre porque la intención es, insisto, es cómo es que sí podemos implantar las ideas del nuevo urbanismo. ¿Y esto se resuelve, digamos, reescribiendo estos códigos con solamente eso o es cambiar muchísimas más cosas? Es parte del reto. Nosotros consideramos que es muy difícil cambiar completamente el plano de la ciudad en términos de usos y destinos del suelo, pero lo que sí podemos hacer es una intervención en una zona específica, bien definida, y que en esa zona bien definida, que puede ser desde una cuadra, una colonia o una zona grande de la ciudad, o una zona de renovación de la ciudad, pueda ser rediseñada bajo esta metodología. Okay. Y entonces ese nuevo pedazo dentro de la ciudad, su reglamento tiene que ver con la construcción de comunidades, okay, no simplemente de zonificación. Oye, pues está muy interesante el tema. La verdad es que desde que ya supe que venías, se me hizo muy interesante porque pues nos afecta directamente a todos los que vivimos en la ciudad. Todos. Y tenemos que estar interesados de cómo se desarrollan las ciudades, cómo crecen, que hay un plan, que hay esta tendencia, esta cuestión de construir comunidad, y de eso va entonces este festival diseñado para la imaginación y desarrollo de mejores ciudades. Hagamos ciudad, nuevo urbanismo, que repetimos la fecha, es 30 y 31 de mayo en Academia Renacimiento. La gente que esté más interesada en asistir a este evento, a este foro, ¿dónde pueden encontrar información, Miguel? Y me parece que el camino más fácil es entrar a internet, y tenemos la página que es urbanismosocial.com.mx. urbanismosocial.com.mx. Perfectísimo. Igual si también alguien está interesado, pueden mandarnos un WhatsApp y con mucho gusto le pasamos la web para que puedan entrar. Es 479-231-0004. Pues ya está Miguel Gómez Orozco. Muchísimas gracias y mucho éxito en el evento. Qué amable. Muchas gracias y los esperamos. Claro que sí, nos estaremos viendo. Vamos a ir a una pausa y seguimos con más aquí en Metrópolis 94.7. Mientras vas manejando, la música traza la ruta hacia el destino. Disfruta el viaje. Escuchas Metrópolis 94.7 por TV4 Radio.